todos y a todas. En la sesión de hoy de Acompañatic vamos a ver toda la parte de actividades grupales y colaborativas del aula virtual. Y la sesión pues la llevaré a cabo yo. Como ya saben, pues nada, formo parte del equipo de la unidad de docencia virtual y entonces por eso estamos mostrando y viendo cómo se configuran herramientas que están en las aulas virtuales, ¿de acuerdo? Pues bueno, como les comentaba, voy a pasar al aula que he preparado para hacer la exposición. Y como les comentaba, pues vamos a ver esas actividades grupales y colaborativas en el aula virtual. Es verdad que en la sesión de hoy me voy a centrar principalmente en las actividades grupales, en cómo crear esos grupos y cómo configurar los grupos en determinadas actividades, especialmente en la tarea, ¿de acuerdo? Estoy admitiendo a compañeros. Y porque en estas últimas semanas ha habido bastante demanda y consultas sobre los grupos dentro del aula virtual. Entonces vamos a verlo en esta sesión de forma detallada. En principio, como recordatorio, antes de crear los grupos, el primer paso va a ser crear grupos, pero antes de pensar en los grupos, pues tenemos que comprobar y ver si tenemos alumnado en el aula. No quiero decir con esto que no puedo crear grupos sin tener alumnos. Sí, podemos crear los grupos y después cada alumno o alumna se asignará a un grupo. Pero bueno, como recordatorio y para que vean cómo podrían ustedes dar de alta a un alumno determinado que no estuviera en el aula por X razones, les recuerdo los pasos a seguir. Estando en el aula virtual, tendríamos que ir a participantes. Y estando en participante, en principio, pues comprobamos si tenemos alumnos o no, pero si tendríamos que dar, como les estaba diciendo, a un alumno de alta, tendríamos que ir a la opción de matricular usuario. ¿Qué tenemos que saber nosotros para dar de alta a un alumno? Pues su ALU. Sabiendo su ALU, nosotros, como profesores con permiso de edición, podríamos dar de alta a un alumno o alumna. Una vez que ponemos el ALU correctamente, el sistema pues, nos vuelca al alumno, sus datos, y lo que tenemos que hacer es que este paso normalmente pues, se confunden, es seleccionar a la persona y lo matriculamos, ¿de acuerdo? Si cuando nosotros ponemos el ALU en el buscador el sistema no nos da ningún resultado, podría ser por dos cosas. Primero, porque esa persona no ha accedido nunca a ese entorno, ya nosotros seamos de la Facultad de Educación, de Ciencia, de Humanidades, no ha entrado a ese entorno específico del campus virtual, o quizás no lo hemos revisado correctamente y está en el listado de nuestros participantes, ¿vale? Podrían ser esas dos las causas. Entonces, como les comentaba, selecciono a la persona y le digo matricular. Bueno, compruebo que el error que le voy a dar es de estudiante. Ustedes solo podrían, como profesores, dar el rol de estudiante y de profesor sin permiso de edición, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que comprobamos esto, matriculamos. Y con esto lo que hemos hecho, pues, matricular un alumno en el aula virtual. La idea como les decía, la idea de esto es recordar para que ustedes sepan cómo dar de alta, pero también es porque a la hora de explicar qué es un grupo, tenemos que saber pues, que los grupos están formados por los estudiantes y que a su vez todos esos grupos los puedo poner en agrupamiento. Por lo tanto, siempre yo cuando lo explico digo, bueno, tenemos a los alumnos que los podemos poner en grupos y los grupos distintos que yo formo en el aula virtual los podría agrupar por determinada característica o afinidad, ¿de acuerdo? Por eso se los quería recordar. Bueno, entonces, como les comentaba antes, el primer paso para formar grupos cuando estoy en mi aula virtual, lo que hacemos es, o bien, vamos al bloque de administración del aula si lo tienen activo y en usuario van a grupos. Y también otra posibilidad, si no tuvieran el bloque de administración, es que estando en participante, donde estábamos antes, si se dan cuenta en la parte de arriba tenemos unas opciones que nos permiten acceder directamente a grupos y agrupamientos. Por lo tanto, tanto desde el bloque de administración como en la parte superior, estando en participante, podrían ustedes crear grupos. Voy a entrar ya que estoy por aquí y les digo grupos. Y esta sería la ventana de cómo yo crear los grupos. ¿De acuerdo? Voy a ir mirando el chat. Yo voy a ir explicando trocitos
de la exposición y voy a pararme y les voy a preguntar por si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden ir escribiendo en el chat las dudas que tengan sobre esta parte que estoy explicando y si no yo voy a hacer la pausa para seguir después con el caso práctico. Bien, aquí en esta aula yo he creado grupos. Como ven, yo tengo grupos de práctica, tengo el grupo de práctica 1 ya creado, el grupo de práctica 2, incluso he creado otros grupos, que es por turno. Quizá mi aula tenga yo recogido todos los alumnos en una misma aula, los alumnos del turno de mañana y los de tarde. Incluso podríamos crear un grupo para tener en un grupito todos los alumnos de evaluación única. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se crean aquí los grupos? En la parte inferior tenemos el botón de crear grupo y yo estando aquí le digo grupo, por ejemplo, voy a poner grupo de la evaluación única, ¿vale? Porque voy a hacer un grupo con ellos. Simplemente ustedes ponen el nombre del grupo y le dan a guardar cambio. Como ven, ya el grupo se creó y entre paréntesis le va diciendo la cantidad de estudiantes que forman parte de ese grupo. Ven como el grupo de mañana tiene un alumno, el grupo de prácticas 1, 2, 1, 2 y el que acabo de crear está 0. Entonces, una vez que tenemos creados los grupos, ¿qué podemos hacer? Podemos asignarlos manualmente. Si no tenemos muchos alumnos, podríamos hacerlo nosotros mismos. Pero si tenemos un número importante de estudiantes en el aula virtual, ahora les enseño cómo crear una actividad a través de una herramienta del aula virtual para que el alumno es el que seleccione su grupo de práctica. Ahora les explico de forma manual porque a veces puntualmente podríamos, igual que hemos dado de alta a un alumno, podríamos también asignarlo a un grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para ello? Seleccionamos grupo de la única que acabamos de crear y le decimos aquí agregar o quitar usuario. Aquí en quitar y agregar usuario, aquí aparecerían todos mis estudiantes y en esta ocasión, en la evaluación única, voy a poner al alumno, por ejemplo, el 8 y le digo añadir. Y de esta manera, de forma manual, ustedes van formando los grupos. Si regresamos a los grupos, verían como ahora en el grupo de la única ya tengo un alumno. Pulsando, vería qué alumnos forman parte de cada uno de los grupos. ¿De acuerdo? Si quiero cambiar el nombre del grupo, que me equivoqué, o quieren darle otra denominación, simplemente si se fijan, al marcar el grupo, aquí tienen diferentes opciones que podrían trabajar. Y aquí sería editar ajustes de nuevo y pues cambiarían la denominación o poner las características, etcétera, y guardaríamos los cambios. ¿De acuerdo? Pues, como les comentaba, decíamos que los alumnos los agrupo, pero también podría agrupar todos los grupos en agrupamientos, se denomina, y los agrupamientos formados por grupos. Un ejemplo, ¿por qué formamos agrupamientos? Por ejemplo, como lo que están viendo ahora aquí, como veo que tengo diferentes grupos, los de mañana tengo un grupo para los de mañana, otros de tarde, otros para la evaluación única, pero después tendría los grupos de práctica. Yo he creado solo 2 grupos de práctica, pero ustedes podrían tener pues 10, 15 según como ustedes dividan a su grupo en las horas de práctica. Entonces lo que hacemos es, vamos a crear un agrupamiento donde yo voy a añadir todos los grupos de práctica dentro del agrupamiento de práctica. Entonces, para ello, lo que hacemos, vamos aquí y le decimos agrupamiento. Yo ya lo tengo creado, ¿vale? Para crear un agrupamiento, entonces lo que hacemos es crear un agrupamiento, ponemos la denominación, ¿vale? Les recomiendo, pero ya es cuestión mía, que yo para distinguir en los grupos de los agrupamientos suelo poner lo que es las letras AG para yo distinguirlo. Ya sé que es un agrupamiento y a lo mejor vamos a crear un agrupamiento de evaluación. Vale, perdón. Entonces ponemos AG de evaluación, guardamos los cambios. Voy a crear mejor, para no confundirme con el caso práctico, voy a poner agrupamiento de turno, ¿vale? Que me estaba acordando ahora, porque tengo el turno de mañana y tarde y así tiene todo una lógica. Voy a hacer AG de turno y guardo cambios. Y así, de esta manera, he creado la denominación del agrupamiento. Ahora tengo que decirle qué grupos de los que tengo van dentro del agrupamiento. Entonces, para ello se van al final del agrupamiento aquí, en la misma fila, le dan el icono aquí del usuario
y aquí nos aparecerían todos los grupos. ¿Qué grupos de los que tengo aquí quiero añadirlos en el agrupamiento? Y voy a añadir el grupo de mañana y el grupo de tarde. Y regresamos a agrupamiento. Entonces ahora tengo dos agrupamientos, uno donde he incorporado a todos los alumnos de prácticas y un agrupamiento donde tengo a los grupos que forman parte de los turnos, ¿vale? De mañana y de tarde. Esta característica de la creación de estos grupos, ¿por qué crear estos grupos, estos agrupamientos? Es porque después voy a presentarles casos prácticos donde va a ser necesario, porque quizás ustedes, simplemente creando grupos, no necesitan nunca hacer agrupamientos, pero para que vean situaciones que se podrían dar y por qué necesito tener grupos, por qué necesito tener agrupamientos, ¿de acuerdo? Con esto lo que quiero decir es que a veces ustedes necesitan casos más sencillos de los que yo a lo mejor les presento aquí, que voy a afinar de tal manera que les voy a crear grupos, agrupamientos, diferentes casos prácticos, pero que cada uno vea lo que necesite en su aula virtual. Cualquier duda, pues me lo van comentando, ¿de acuerdo? Pero que tengan en cuenta que no hace falta hacer todo lo que estoy haciendo porque cada uno tendrá pues su aula virtual, las características, su metodología de la asignatura, ¿de acuerdo? Bien, ¿todo bien? Es que a veces necesito ese feedback de que están por ahí. Me imagino que sí, ¿no? Que todo bien. Cualquier cosa, gracias, Jorge. Todo ok. Vale, perfecto. Gracias, Ana. Bueno, pues entonces ya hemos creado los grupos, hemos dado de alta a alumnos, hemos creado grupos y hemos creado agrupamientos. Vamos a ver. Voy a seguir el guión que tengo por aquí. ¿Vale? Hemos visto la creación, los agrupamientos, la asignación la hemos visto manual, ¿vale? La manual, que es ustedes van seleccionando los alumnos y los van añadiendo a los grupos, también hay una automatriculación. Recuerden que ustedes, si no tienen los alumnos en el aula, dándole la contraseña del aula, se van dando de alta, pero también nosotros podríamos asignarle a cada grupo una contraseña y entonces no hace falta que le comuniquen en clase a los alumnos su contraseña general del aula, sino que a cada grupo de práctica le asignan una contraseña. Y entonces, ¿qué hacen con eso? Que cada alumno va entrando al aula virtual y a la vez se va asignando o asociando a un grupo de práctica. Eso lo voy a dejar para después, ¿vale? Porque creo que con la herramienta elección de grupo, la parte de automatriculación de contraseña no es necesaria, entonces tampoco quiero comentarles cosas que a lo mejor es más fácil hacerlo con la actividad de elección de grupo. Y para ello vamos a verlo. Entonces, como una vez que ustedes crean los grupos vacíos, es decir, hemos ido a usuarios, grupos, y pueden crear los grupos de práctica del 1 al 8 y están a 0, no han asignado a ningún alumno. Y lo que hacemos ahora es crear una actividad en el aula virtual que es selecciona tu grupo, que se llama elección de grupo, y yo la he denominado selecciona tu grupo dirigido al alumnado, donde los alumnos entran en esa actividad y cada uno se va asociando a su grupo de práctica y va conformando su grupo, ¿de acuerdo? Entonces les voy a explicar cómo crear esta actividad para que cada alumno elija su grupo y ustedes no lo tengan que hacer de forma manual. Lo que sí tienen que tener claro es que ustedes, antes de crear esta actividad en grupos, tienen que tener los grupos creados a 0, ¿vale? Sin asignar a nadie, para que ellos se asignen, ¿vale? Pero ustedes podrían asignar a alumnos manuales y después ellos por el otro lado, ¿de acuerdo? Que no pasa nada. Pero en principio, el primer paso sería crear todos los grupos a 0, me vengo al aula virtual, activo la edición como siempre y me coloco al final de la sección y aquí en añadir una actividad o un recurso, en actividades, elijo elección de grupo, que está aquí, ¿vale? Y como cualquier actividad del aula virtual, empezamos a configurarla. Título de la actividad, antes yo la llamé, como ya está configurada, voy a crearla de 0 con ustedes. Selecciona tu grupo, lo voy a llamar igual, ¿vale? Para que vean cómo lo hice. Acuérdense que este campo es obligatorio, por lo tanto el título hay que ponérselo. Descripción no es un campo obligatorio,
Pero yo les recomiendo que ahí indiquen, si es necesario, si ustedes consideran que es fundamental, siempre poner ahí las orientaciones, indicaciones al alumnado, que el alumno cuando entre a esta actividad entienda cuál es la finalidad y objetivo de la misma. ¿De acuerdo? Es importante. En este caso es para que seleccione tu grupo. Aquí podría, pues selecciona tu grupo de prácticas para el desarrollo de las mismas, etc. Bien. El siguiente apartado son los ajustes varios. Aquí hay determinados apartados que pueden ir configurando, pueden permitir que un alumno esté en más de un grupo, eso depende les digo, de lo que ustedes quieran hacer en el aula virtual y cómo se desarrollan sus prácticas. En principio yo no lo voy a marcar, sí voy a dejar que se muestren siempre los resultados a los estudiantes para que vean en qué grupo se marcó y los demás dónde se están ubicando en los diferentes grupos. Aquí tienen más opciones que ustedes las pueden pues, personalizar según sus necesidades. Después, según la privacidad de los resultados, en principio voy a dejar lo que viene por defecto, que se publiquen siempre los resultados. Permitir modificar la lección. Como están seleccionando su grupo de práctica, a lo mejor me voy al grupo 8, no, pues ahora me voy con el grupo 4. Yo creo que por la experiencia convendría poner aquí que sí, para facilitar al alumno si se equivoca de grupo, por poder desmarcar y marcar el grupo correcto. Mostrar la columna de los alumnos que todavía no han respondido. Yo creo que es fundamental también mantenerla que sí, porque nos da información sobre todo al profesorado, qué alumnos todavía no han elegido los grupos de práctica y así pues en clase les comentamos que lo hagan, etc. Bien, el siguiente apartado no hace falta, nosotros no lo solemos configurar y no es necesario, dado que nosotros siempre les recomendamos, cuando ustedes ponen la contraseña en el aula virtual para darla en clase, por si algún alumno no le hemos dado nosotros desde la UDV de alta, nosotros no tocamos los parámetros de la fecha de matriculación del aula ni toda esa parte. Entonces, ese apartado se queda aquí no y está deshabilitado, no lo utilizamos, ¿vale? Ahora, podríamos en el siguiente apartado limitar que quiero que los grupos como máximo 8 miembros, 4 personas o 6 personas. Pues aquí, si nosotros lo habilitamos, indicamos limitación general, voy a decir, bueno, como mucho, como máximo, 4 estudiantes por grupo. Y entonces le digo que aplique todas estas configuraciones a todos los grupos. Entonces lo aplica. ¿Vale? Ya, bien. Siguiente apartado. Y de toda esta configuración, donde no problemas, sino que no se dan cuenta y a lo mejor ese apartado lo saltan, y es fundamental en la configuración de elección de grupo, es configurar lo que viene a continuación. Como hemos creado 2 agrupamientos, yo los voy a expandir para que yo sepa que dentro de los grupos de práctica está el grupo de práctica P1 y el P2, y dentro del agrupamiento de turno está el de mañana y el de tarde, ¿vale? Entonces, lo expando para verlo y digo, bueno, ¿qué quiero hacer con esta actividad? Que los alumnos se apunten en los grupos de práctica. Entonces, ¿qué hago yo? Pues los voy marcando, pero solo los grupos de práctica. Yo solo tengo creado 2, como les comenté antes. Ustedes pueden tener 8, 10, 15, 20, etc. Vale, pues esos grupos de práctica son los únicos que pasarían al otro lado, a la derecha, ¿vale? A la otra columna. Y lo mantenemos así. Después, otro apartado, ya a partir de aquí, ya estaría configurado lo que nosotros necesitamos y podríamos guardar cambios. Pero para comentarles así por arriba, ¿qué nos encontramos? Ustedes podrían establecer una fecha, es decir, qué fecha abren esta actividad y cuándo la cierran, ¿vale? Quizás a lo mejor les interese, bueno, les dejo una semana para que conformen los grupos de práctica. Entonces ustedes ponen la fecha de inicio y la fecha de fin, ¿vale? Depende, nos encontramos en la UDV de todo, profesorado que sí pone la fecha y profesorado que lo quiere dejar un poco más abierto por si acaso que algún grupo se retrasa, quiere hacer algún cambio, bueno. Entonces, pues nada, eso ya es decisión de ustedes. Los ajustes comunes son los apartados de, pues, para ponerlo visible, si queremos que estén grupos o no grupos. En principio aquí no hace falta configurar nada, ni en restricción de acceso tampoco por ahora, ¿vale? Simplemente estamos configurando para que ellos se apunten en los grupos. Entonces, con la configuración que hemos hecho en la parte superior, y esto es fundamental, la que está aquí, ¿vale? Vamos a guardar los cambios. Y al guardar los cambios, como saben, siempre se coloca la actividad en el último lugar y ya tendríamos la selección de tu grupo ya creada.
¿Qué hace el alumno cuando entra? Accede a la actividad y el sistema le permite pues seleccionar o este grupo o este grupo. ¿Vale? En este caso, como les digo, siempre tengo 2, pero ustedes tendrían más. Entonces el alumno, ¿qué hace? Marca aquí y guarda mi elección. ¿Vale? Como ven, yo ya tengo esta actividad, alumnos que ya forman parte porque lo hice manualmente. Fíjense cómo los alumnos que yo puse manualmente ya aparecen en la herramienta y faltarían estos alumnos para que cada uno seleccione a qué grupo quiere pertenecer. ¿De acuerdo? No sé si se fijaron, pero en la parte superior aquí tendríamos el botón para ver las respuestas. También es interesante el botoncito de mostrar miembros del grupo, porque nos va diciendo qué alumnos forman parte de cada grupo. Y para nosotros esto pues, es fundamental y nos da información. ¿Vale? De esta forma, ¿qué hemos hecho? Hemos creado los grupos y ofreciéndole esta herramienta al alumnado, ellos se van asignando de forma automática. Por lo que la automatriculación con contraseña por grupo, ¿vale? Que está relacionado con la contraseña del aula, pero que son cosas diferentes. Es decir, ustedes siempre la contraseña general del aula la necesitan, por si un alumno, en lugar de ustedes darles de alta, quieren darles la contraseña y ellos se dan de alta, pero la opción de darse de alta en un aula, no solo en el aula, sino en un grupo, darle la contraseña, creo que teniendo la herramienta selección de grupo, ya no hace falta utilizar esa opción, ¿de acuerdo? ¿Todo bien por ahora? ¿Alguna duda respecto a lo que es la elección de grupo? ¿Claro? ¿Lo habían usado la herramienta? ¿Y habían tenido alguna, por si tienen alguna duda, alguna cuestión? ¿No? Vale. Pues bueno, teniendo ya los grupos, agrupamientos y la elección de grupos, vamos a pasar ya al caso práctico. El caso práctico sería la tarea que les ofrezco. Y les voy a mostrar se me ocurrieron cuatro casos prácticos sobre la tarea y con grupos. Gracias, Miriam. Sí, vale, de acuerdo. Pues vamos a mirar, entonces, como les digo, voy a utilizar la tarea para ir configurando grupos, agrupamientos, y hay un término también o una herramienta dentro de la configuración de las diferentes actividades que es la restricción de acceso. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar con grupos, agrupamiento y restricción de acceso. Primer caso que les voy a ofrecer, se los voy a comentar. El primer caso es para aquellas aulas virtuales. No sé si lo visualizan bien, voy a ponerlo un poquito más grande. Y así lo ven ustedes. El primer caso que les voy a mostrar es el que la tarea, para que los alumnos puedan enviar una tarea que ustedes le manden por grupo. Donde yo en mi aula tengo grupos de práctica. Solo he ido a usuarios, grupos, y he creado mis 8 grupos de práctica. Los alumnos han ido a elección de grupo y se han cada uno ubicado en su grupo de práctica, y ahora el siguiente paso es, quiero una tarea por grupo. ¿Cuál es la finalidad de la tarea por grupo? Que una persona de cada grupo puede mandarles la tarea a ustedes, cuando la envía también se carga en el resto de compañeros que forman parte de cada grupo, y cuando ustedes le hacen la retroalimentación, la calificación, las correcciones, solo corrigen o hacen una retroalimentación a un alumno, pero al guardar los cambios, esa retroalimentación les va a aparecer a todos los miembros de ese mismo grupo. Por lo tanto, por eso decimos que la tarea es por grupo. Solo una persona la entrega, ustedes evalúan o corrigen una vez, pero siempre el sistema se lo va a volcar al resto de compañeros y compañeras del mismo grupo. Espero que me haya explicado porque me enrollé. Pero bueno, bien. Vale, entonces, ¿cómo hacemos para configurar una tarea por grupo? No sé si es necesario, pero bueno, lo voy a decir. Ustedes saben que para crear una tarea activamos edición, como hicimos con la elección de grupo.
Nos vamos a añadir una actividad, un recurso, y ahí seleccionamos una tarea, ¿vale? Y hasta aquí. ¿De acuerdo? Yo la tarea ya la tengo creada, que es caso 1, tarea por grupos. Entonces, activando la edición, me voy a los 3 puntitos y voy a editar ajustes para entrar en la configuración porque yo la tengo configurada. ¿Vale? Entienden esto, ¿no? Cómo crear una tarea de cero, que me voy, activo edición y añado una actividad. Y ahora, teniendo la tarea ya creada, me voy directamente a editar ajustes para entrar en su configuración y poder modificar lo que yo quiera. Bien, ¿cómo configuramos tarea por grupo? En principio, pues en el apartado general ponemos las tareas por grupo, el título, me refiero. Como siempre, y aquí en las tareas sí se los recomiendo yo, que pongan la descripción, ¿no? La finalidad, el objetivo de esa tarea. Es verdad que nosotros utilizamos todos por la clase presencial, pero bueno, ya tenemos titulaciones semipresenciales, tenemos titulaciones online, y estos apartados sí les recomiendo yo que los cumplimenten siempre, ¿vale? Hay que dar información y orientar al alumnado para que pueda desarrollarla de forma adecuada. Pues una vez que ponemos el título y la descripción, el siguiente apartado, saben que pueden adjuntar archivos, por si tienen que darle una plantilla, algún artículo, información sobre esa actividad o esa práctica. Y nos encontramos después, a continuación, disponibilidad. La disponibilidad es poner la fecha, cuándo se abre la tarea, cuándo deben entregarla, y un recordatorio muy rápido, saben que tienen la fecha de entrega y la fecha límite. Si solo configuran la fecha de entrega, esta sería una fecha límite que ustedes le ponen, pero a partir del 27 el alumno puede seguir enviando. Es verdad que se resalta tanto para el profesorado como para el alumnado que pues se ha retrasado un día, media hora, 40 horas, 2 días, etcétera, ¿vale? Pero si marcamos la fecha límite, a partir del 27 ya no podrían entregar la tarea. Entonces, también esto va a depender del objetivo que ustedes tengan con la actividad. Si quieren que, pues, si se retrasa un día, 2 días o media hora, el alumno pueda entregarlo, o ustedes quieren establecer una fecha límite y ya después de esa fecha y de esa hora ya no podrían entregar, ¿vale? Creo que es importante. A mí me gusta marcarlo como lo ven aquí, los 3 apartados, ¿por qué? Porque cuando marcamos también la fecha límite, ven que he puesto la misma fecha, tanto la entrega como límite. El sistema al entrar en la tarea le dice hasta qué día tiene para entregar la tarea, pero si no ponemos este apartado, no se lo dice. Pero bueno, no se lo dice, pero nosotros en la parte de descripción aquí decimos que la tarea hay que entregarla hasta el día 27. ¿De acuerdo? Yo no sé si se han fijado en eso, pero cuando ustedes lo marcan aquí, el sistema le pone que la fecha, no hace falta que nosotros lo indiquemos, que lo hace el propio sistema, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos por aquí, saben que el siguiente apartado, tipos de entrega, pues permitir que adjunten archivos, el número de archivos, su capacidad, incluso el tipo de archivo. No me voy a detener en estos apartados, pero cualquier cosa ustedes me van diciendo por el chat o pueden decirme y yo, si eso, me paro, porque me voy a centrar directamente en la parte de cómo crear los grupos, ¿vale? Tipo de retroalimentación, ¿saben qué? Pues siempre marcamos lo de comentarios de retroalimentación, ¿no? Que siempre es conveniente, pues sobre todo en la evaluación continua que nosotros desarrollamos, tener un feedback con el alumnado. Permitir incluso comentarios en línea para el alumnado también, pues sería interesante, pero bueno, son cositas que ustedes pueden ir revisando y activan todo aquello que consideren. Y nos vamos a ir directamente a configuración de entrega por grupo. Aquí, este apartado es esencial que ustedes lo marquen, es decir, ¿la tarea es por grupo? Sí. ¿Debe formar parte de un grupo? Sí. ¿Vale? ¿Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen? Pues no hace falta, ¿vale? Y ven que está deshabilitado. Y en principio aquí lo de agrupamiento aparece. ¿Por qué? ¿Por qué aparece este apartado? Y quizás ustedes, si me están siguiendo ahora y haciendo al mismo tiempo que yo la práctica, no les aparece el agrupamiento, porque quizás no han configurado los agrupamientos, ¿vale? Pero como los he configurado, que tenemos dos, uno por el turno y otro por práctica, ya aparece este apartado de agrupamiento, pues ninguno, por ahora en la configuración esta. Recuerden, tarea para los grupos de práctica. Yo solo tengo creado grupos de práctica, no tengo otro tipo de grupo creado, ¿vale? Para ese caso específico. Entonces, agrupamiento no hace falta. Y en el resto de apartados, ¿vale? Si van a calificar, pues sobre 10, pues
lo activan, los avisos, lo podemos dejar como viene por defecto, ¿vale? Todo esto lo podemos dejar por defecto. El tema de calificación, porque no es el caso ahora de la sesión de hoy, pero bueno, depende si ustedes pues quieren calificar, no calificar, sobre qué nota. Saben que siempre recomendamos que todas las tareas o actividades que desarrollen en el aula virtual pues la califiquen sobre 10 y después ya en el calificador lo ponderamos, ¿vale? Lo dejo ahí. Y ya en ajustes comunes, en el modo de grupo he puesto grupos separados. Y entonces, aquí algo importante, dos cosas importantes. ¿Ustedes quieren que los alumnos entreguen la tarea por grupo? Vengo a configuración de entrega por grupo y le digo que sí. ¿Ustedes quieren, como profesores, corregir las tareas por grupo, visualizando qué grupos, los miembros de cada uno de los grupos? Tengo que venir a ajustes comunes y configurar el modo de grupo. Con esto lo que quiero decir es que para que un alumno entregue por grupo, tengo que configurar este apartado. Para que un profesor vea los grupos y pueda calificar por grupo, tengo que venir a este de aquí de modo de grupo dentro de ajuste. ¿Vale? Los dos apartados hay que configurarlos. Ahora bien, ¿por qué grupos separados y visibles? Bueno, esta característica tiene diferentes comportamientos. Dependiendo de la herramienta, yo puedo configurar una base de datos, un foro, una tarea por grupos separados o grupos visibles. Es decir, cualquier tipo de actividad del aula virtual la podemos configurar por grupos separados o visibles. ¿Qué pasa con la tarea? Es que tiene un comportamiento diferente. La tarea, tenemos que ser conscientes, y yo creo que lo sabemos todos, pero bueno, para hacer una parada, la tarea es una de las actividades, yo la denomino privada, es decir, cuando un alumno me envía la tarea, no lo ve el resto de compañeros ni compañeras. Y cuando alguien entrega una tarea por grupo, solo lo ve los compañeros de ese mismo grupo y el profesor de la asignatura o el profesorado. Por lo tanto, al tener ese carácter privado la tarea, da igual que en el modo de grupo ustedes seleccionen separado o visible. Lo que ustedes más rabia le dé, lo que ustedes pueden, el funcionamiento es el mismo. En este tipo de actividad no hay diferencia, ¿vale? Ahora, si nosotros empleamos el concepto de grupo separado o visible, por ejemplo, en un foro, funciona de forma diferente. Sí se ve que hay diferencia si tú eliges visible o separado. Pero en el caso de la tarea no pasa nada, es decir, yo había marcado separado y lo dejo aquí. ¿Vale? Entonces, hasta aquí sería la configuración. Si se dan cuenta, lo que no pueden saltar es el apartado de configuración de entrega por grupo y en ajustes comunes seleccionar grupos separados o visibles y aquí indicar que la tarea se entrega por grupo. Y ya estaría la tarea configurada para los grupos de práctica. ¿Qué nos queda? Guardar cambios y mostrar. Vale, espero que no haya hecho ningún cambio yo. Bien, este caso que les acabo de presentar es para aquellos que estando, espera que voy a abrir una pestañita aquí, ¿lo están viendo? Sí. Estando en usuarios, grupos, solo aquí hay grupos de práctica, del grupo 1 al 8, del 1 al 15, del 1 al 20, los grupos de práctica que ustedes necesiten, ¿vale? Y esa sería la configuración, la básica y la sencilla. ¿Por qué? Porque al no tener otros grupos no hay que hacer ni agrupamiento ni hay que hacer una restricción. ¿Qué pasa? Yo aquí tengo grupos de práctica, que los he puesto en un agrupamiento de práctica, pero es que también necesito un grupo para el turno de mañana, otro grupo para el grupo de tarde, incluso necesito un grupo para la evaluación única. Me imagino que a partir de ahora nosotros, normalmente nuestra característica de las aulas virtuales es que tendríamos un grupo para la evaluación única, uno para la continua y después para los grupos de práctica. Por lo tanto, tenemos que pensar que es necesario no solo tener grupos, sino también agrupamiento. Dicho esto, vuelvo a donde estaba. ¿Por qué les digo todo esto? Porque nosotros hemos configurado esta tarea por grupo. Yo entro como profesora a la tarea y me encuentro grupos separados, bueno, como si dice visible, ¿vale? De acuerdo. Pero si le doy a la pestañita, dice, ay, pero yo esta tarea solo lo quería para el P1 y P2, pero ¿por qué me aparece el grupo de mañana, grupo tarde y grupo único? Yo no quiero. Yo solo quiero que me aparezcan ahí mis grupos de práctica. Pero claro, si se encuentran con un aula como la mía, en la que yo he creado diferentes grupos porque necesito esos grupos
por diferentes actividades o necesidades o características de mi grupo clase, pues, ¿cómo configuro esta tarea para que no me aparezca en el grupo de mañana, ni tarde y único? Es decir, que la configuración que acabo de hacer solo configurando los grupos, diciéndole que se entrega por grupo y que en ajustes puse grupos separados, se ha quedado corta. Necesito afinar un poquito más en esa configuración. ¿Vale? Entonces, ese es el caso 2 que les muestro. Si yo tengo un aula donde tengo, aparte de los grupos de práctica, otros grupos que yo he necesitado crear, necesito en la configuración de esa tarea añadir los agrupamientos, configurar el agrupamiento. ¿Vale? Y ese es el caso 2 que les voy a ahora mostrar. Me voy a editar ajustes y esta es una tarea en la que yo en el apartado de configuración he puesto que es entrega de grupo, sí, pero le he puesto que es para el agrupamiento de prácticas. Y el agrupamiento de prácticas estaba formado por el P1 y el P2. ¿Vale? Entonces, no solo le digo que es por grupo, sino que es para un agrupamiento. Y en ajustes comunes, aparte de decirle que es grupo separado, en los agrupamientos elijo el de práctica. ¿Vale? Y si yo guardo los cambios, ¿qué he hecho con esto? Ahora cuando vengo aquí, solo me aparece P1 y P2. Ya no tengo ni el grupo de mañana, ni el de tarde, ni de la única. ¿De acuerdo? Así todo me sigue diciendo que hay personas que no van a participar y que no deben entregar en esta tarea porque no forman parte ni del P1 ni del P2, ¿vale? Entonces, si yo entro aquí, imagínense que voy a entrar y voy a calificar a mis alumnos. Yo suelo entrar siempre por ver todos los envíos más que por calificar, para ver a todo el alumnado. Y entonces, ¿qué veo? Que hay personas que no forman parte de ningún grupo, pero después aquí están los del P1 y los del P2. Yo lo podría dejar así, es decir, a mí no me molesta que aquí haya alumnos que no forman parte de ningún grupo. ¿Por qué? Porque en la pestañita de arriba voy marcando grupo P1 y me pone aquí solo las personas que forman parte del grupo 1. Yo califico, por ejemplo, a este alumno y cuando yo califico y le pongo retroalimentación, le aparece a su compañero, que es el que está aquí, el alumno 6. ¿Vale? Esta pestaña que ustedes ven aquí, que me permite ir pasando de un grupo a otro, esto se crea en ajustes comunes. Cuando hemos configurado modo de grupo separado visible, hace que aparezca esta pestaña. Si en ajustes comunes no lo configuran, no tenemos esta pestaña. Yo creo que es muy útil para nosotros, estando en la tarea, marcar aquí, decir grupo P1 y grupo P2. ¿Vale? Porque así tengo delante solo los miembros de cada uno de los grupos. Corrijo a uno, se vuelca a todos los demás y listo. ¿Vale? Bien, entonces, como les estaba diciendo, si yo vuelvo a la tarea y entré aquí, todavía me está diciendo que hay alumnos que no forman parte. Es decir, he conseguido que aquí desaparezcan aquellos grupos de mañana y tarde y única. Pero me sigue diciendo que hay gente que no pertenece ni al P1, P2. Como lo hemos visto aquí, si voy a todos los participantes, me siguen apareciendo. ¿Cómo hacemos que aparte de que solo aparezca P1 y P2 y que no me aparezcan los alumnos que no forman parte de ningún grupo? Dice, ningún grupo significa que no pertenece ni al P1 ni al P2. Para ello lo que hacemos, caso 3, es añadir una restricción. ¿Vale? Lo importante aquí, porque no quiero volver los que ahora me dicen si lo han entendido, es que va a depender, que si ustedes solo tienen grupos de práctica, se quedan con el caso 1 y se olvidan de los demás. Pero yo estoy viendo que muchos pues están creando el grupo de todos los alumnos de evaluación continua, todos los alumnos de evaluación única, están creando más grupos. Después, incluso hay compañeros y compañeras que crean diferentes grupos para las distintas prácticas. Es decir, para la práctica 1 yo creo grupos con estas características, para la práctica 2 grupos con otras características. Por lo tanto, para esos casos son los necesarios que ustedes tengan en cuenta los agrupamientos y las restricciones. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende? ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Vale. Entonces, lo que hacemos ahora con el caso 3, ¿qué consigo con el caso 3? Añadiendo una restricción que
aparte de ya hemos controlado con el agrupamiento que aparezca el grupo 1 y 2 y no el resto de grupos, cuando yo entro aquí, le digo todos los participantes, solo me muestran a los miembros que son del P1 y del P2. Ya no me aparecen todos los demás alumnos que no forman parte de esos grupos de práctica. No me aparece el alumno de evaluación única, no me aparece el alumno que no ha seleccionado ningún grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo he hecho? Con una restricción. Nos vamos a la configuración de la tarea. Recuerden algo que con la nueva versión de Moodle tengan en cuenta que cuando estamos en una actividad, en un recurso, en algún apartado de alguna actividad del aula virtual, ¿dónde está nuestro menú? A ver, ¿qué puedo hacer yo con la tarea? ¿Qué puedo hacer yo con la encuesta? Pues las opciones siempre las vamos a tener en la parte de arriba. Aquí están todas las opciones que yo puedo trabajar con ellas sobre la tarea, ¿vale? Siempre va a estar en la parte superior para que ustedes localicen todas las herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, yo estando en la página de calificación, me fui a configuración y entro a la configuración. Entonces, ¿cómo he configurado el caso 3? Con la restricción. Lo mismo de antes, disponibilidad, el tipo de entrega, configuración por grupo, con su agrupamiento, y añado una restricción, ¿vale? La restricción de acceso, donde le he dicho que esta tarea solo va a acceder el grupo de práctica. Si yo no añado la restricción, que es el caso 2, un alumno, por ejemplo, que no pertenezca ni al grupo de práctica 1 ni 2, como puede ser el alumno 1, por ejemplo, en mi caso, uno de los alumnos, accede a la tarea, porque no he puesto restricción, ¿vale? Estoy hablando del caso 2, accede a la tarea y le sale un mensaje diciendo que no puede participar en esa tarea, que él no puede entregar. ¿Por qué? Porque era para los grupos de práctica y él es de evaluación única, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si yo añado la restricción, lo que va a hacer es que el alumno no va a poder ni entrar a la tarea, los de evaluación única, ni van a poder entrar si añadimos la restricción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hice yo, voy a eliminarlo aquí para que vean cómo hice la restricción. Tenemos el apartado restricción, añadir restricción, y en añadir restricción le digo agrupamiento, y dentro del agrupamiento le digo que es solo para los alumnos. Van a acceder solo los alumnos que pertenecen a los grupos de práctica, que en este caso es P1 y P2. ¿De acuerdo? Si en esta configuración ustedes ocultan el ojito aquí, que no lo hacen visible, un alumno, por ejemplo, de evaluación única, no sabe ni que la tarea existe. Pero si nosotros dejamos visible la tarea, sabe que existe, pero que no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque él no pertenece a ese agrupamiento. Entonces también, dependiendo un poco, ustedes, es decisión de cada uno, ¿vale? De si lo pongo visible o no. Muchas veces lo dejamos visible las restricciones para que vea el alumno por qué no puede acceder a esa tarea. Pero quizás, yo en mi caso les cuento, por ejemplo, no me interesa que los alumnos de evaluación única sepan o entren al aula y vean todos los de la evaluación continua, hasta que llegan a su parte, entonces un poco lo tengo separado. Y entonces sí le pongo que no sea visible. Entonces un alumno de evaluación única entra al aula y solo ve lo que es para él. Y cuando entra un alumno de evaluación continua, ve las actividades que son para ellos. Y listo, ¿vale? Entonces depende un poco si ustedes lo quieren hacer visible o no. Yo lo voy a dejar visible y voy a guardar cambio. ¿Vale? Entonces la tarea era el caso 3. Si ven, ¿ves? Lo que les digo que es visible es esta frase. Dice, no es disponible hasta que se pertenezca al agrupamiento de práctica. Entonces un alumno de la única entraría, ve que está esta tarea, pero no puede pinchar porque está restringida. Si yo entro a esta tarea, ¿qué he conseguido? Bueno, lo que se los mostré antes, ¿verdad? Que con el agrupamiento, que solo se vean los grupos que yo quiero, y que cuando entro a calificar, aparte solo veo a los alumnos que son de práctica, ¿vale? Y que solo acceden esos alumnos, ya los de la única o de otro grupo, no. Vale, estoy leyendo los mensajitos del chat. Sí, auxiliadora, sí, ahora hay que practicar un poquito, pero bueno, que lo importante es ubicarse en qué caso están ustedes, si en el caso 1
simplemente tengo alumnos de práctica y no tengo grupos de evaluación única o de mañana a tarde, ¿sabes? Grupos de práctica. Entonces estamos en el caso 1. Que tenemos grupos según las prácticas o según la necesidad, o he tenido en cuenta mucha configuración de grupos, pues ya ponemos agrupamiento. Y si no, las restricciones, sobre todo, yo suelo afinar mucho en los agrupamientos y en las restricciones. Para mí, a la hora de calificar, de evaluar, ¿no? De hacer la retroalimentación, ¿no? Yo no sé si son manías, pero es una costumbre de que accedo y solo quiero ver los alumnos que forman parte de esa tarea. No quiero que estén otros alumnos, que esa tarea es para ese grupo y se terminó, ¿vale? O para ese grupo de alumnos. Entonces no quiero que estén ahí, pues, los alumnos de evaluación única dentro de la tarea, cuando la tarea es para la evaluación continua, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, por eso les digo de afinar, de que cuando es necesario los agrupamientos, cuando es necesario incluso añadir una restricción. Pero está claro que si ustedes no añaden un agrupamiento en la configuración o una restricción, ustedes pueden corregir solo centrándose en su grupo y en los demás no le ponen nota. Pero yo creo que es conveniente al menos quedarse hasta el agrupamiento, ¿vale? Si tuvieran tantos grupos como yo les acabo de mostrar. Bien, pues estos serían los casos. Bueno, me falta el caso 4. El caso 4 es diferente a los 3 primeros por lo siguiente. Es una tarea individual, no es grupal, pero es una tarea que solo va dirigido a un grupo determinado. Es decir, esta tarea del caso 4 se dirige a todos los alumnos del grupo de mañana, pero que tienen que entregarla de forma individual. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo configuro una tarea que solo sea para los de mañana? Imagínense que nosotros tenemos configurado este año, da casualidad que hay aulas que no han pedido la división y el desdoble. Ustedes saben que podemos dividir y desdoblar las aulas virtuales. Y este año nos han pedido que tanto los de mañana y tarde estén en una única aula. No quieren desdoble. Entonces, en esos casos, ¿cómo crear actividades para el grupo de mañana? ¿Cómo crear actividades para el grupo de tarde? Y tenerlos separados, pero que la entrega es individual. Lo que es el grupo es a quién va dirigido, a todos los de mañana. Entonces, ¿cómo se configuraría en ese caso la tarea? La tarea, voy aquí otra vez a los puntitos y a editar ajustes. Es una tarea entrega individual, es decir, que en el apartado de configuración de entrega por grupo pongo que grupo es no, porque se entrega individual, pero hay que decirle que solo es para el grupo de mañana, para todas las personas del grupo de mañana. ¿Y cómo hacemos eso? Con una restricción. Voy a eliminarla. Y lo que he hecho es añadir una restricción, y no de agrupamiento, sino de grupo. Me voy a grupo y le digo, oye, esta tarea es de grupo, no le digo, selecciono, ¿no? Grupo de mañana. Y selecciono grupo de mañana. Y la entrega sigue siendo individual. ¿Qué he hecho con esto cuando guardo cambios? Es que, ven que ahora no tengo el botón de que me permite seleccionar un grupo, no, porque es no grupal, es individual. Pero cuando nosotros entramos, solo está el alumno el que tiene el turno de mañana, los grupos de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si tienen aulas donde tienen mañana y tarde, que sé que hay muchas aulas virtuales, asignaturas, donde han mantenido una única aula para los 2 turnos, lo que tienen que hacer es hacer una restricción, es decir, crear un grupo, que vieron que lo tenía yo aquí, en usuarios grupo de mañana, decir quién son los de grupo mañana y quién son los de grupo de tarde. Y después, a la hora de configurar la tarea, pues hago una restricción de acceso. ¿Vale? Que la tengo puesta aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión? Pues estos serían los 4 casos que yo quería presentarles. ¿Quieren plantearme alguna cuestión, alguna duda, algún caso práctico que ustedes lleven a cabo? Laura, buenos días, dime. Buenos días, perdona que no pongo la cámara porque tengo una cara fatal, que estoy con gripe. No pasa nada, dime.
En la selección de grupos pueden ellos también meterse al grupo de solo mañana o solo tarde. Claro, entonces en la selección de grupo voy a entrar, Laura. Sí. He hecho una selección de grupo para solo las prácticas, pero imagínate que yo, espera, expandir, voy a quitarlo, espera, vale, voy a quitar ahora esto, ¿no? Quito los de práctica y solo he puesto al grupo de mañana y tarde. En lugar de seleccionar los de práctica, tú seleccionas mañana y tarde para que ellos apunten. ¿Sí? Vale, vale, sí. Ok. ¿Vale? Entonces, pues nada, tú lo que tienes que hacer aquí, cuando tú configuras la herramienta elección de grupo, aquí te aparecen todos los grupos que tú has creado en el apartado de grupos, pero tú pasas a la derecha aquellos que tú quieras, ¿vale? Y en este caso lo que vamos a pasar es el grupo de mañana y el grupo de tarde, que están a cero, ¿vale? Ajá. Y entonces, pues ellos se apuntarían aquí o aquí. Todo lo que esté a la derecha son los grupos donde ellos le da al sistema la posibilidad de marcar y de formar parte de ellos. Vale, ¿Vale? vale. Y Ok. listo, y ya está. Incluso, pues si lo queremos rizar todo esto todavía más, le digo que una misma persona puede estar en varios grupos y meto todo para aquí. Ok. Y entonces yo entro como alumna y digo, yo soy de mañana y quiero estar en el P2. Y otro dirá, pues yo soy de tarde y quiero estar, pero bueno, es complejo, ¿vale? Yo no lo mezclaría. Es un poco jugar, pero no hay necesidad de... Ay, perdón, lo quiero quitar. No hay necesidad de hacer las cosas más complejas. Hacemos una elección para el turno y podemos crear otra actividad de elección de grupo para los grupos de práctica. Porque fíjense que esto se va pues, cada vez siendo más complejo. ¿Por qué? Porque yo soy de mañana, pero yo tendré los grupos de prácticas de mañana y tendré los grupos de práctica de tarde. Entonces, los de tarde se apuntarán en los grupos de tarde y los de mañana los de mañana. ¿Se dan cuenta cómo esto se va ramificando y se va un poco haciendo cada vez más complejo? Entonces, tenemos que tener muy clara la estructura y sobre Vale. todo a los que tienen mañana y tarde en una misma aula, y también el número de alumnos, porque yo digo, yo todo esto lo puedo hacer mientras tenga 20 alumnos, 40, qué bien, pero cuando tienen un número elevado de alumnos, mi madre, tenemos que controlarlo muy bien y configurarlo bien, porque si no después va a ser bastante complejo ver la tarea, cómo configurar cualquier actividad del aula virtual teniendo en cuenta todos estos grupos, ¿de acuerdo? Miriam, dime. Hola, gracias Alicia porque explicas genial, de verdad. Gracias. Sí, Procuro. no, lo haces genial. Y he aprendido cosas. Mira que yo he utilizado lo de los grupos y he visto rutas que tú estás utilizando que yo lo hago más complejo. Pero quería preguntarte algo. En planes de formación, tú sabes que doy esa asignatura, ciento y pico alumnos, voy cambiando de tipo de grupo. Vale, quizás en la primera actividad hay un grupo, en la segunda hay otro y tal. Y me he visto en la necesidad de ir eliminando grupos porque si no a la hora de la corrección, aunque yo hago la selección que tú dices, después ellos se seleccionan y a mí me aparece en los de participantes los diferentes grupos a los que pertenecen. Pero cuando voy a corregir, me ha surgido problemas a la hora de llegarles los mensajes y entonces lo que voy haciendo es, igual que voy creando grupos, los voy eliminando porque les voy dando la respuesta de la evaluación a medida que lo van haciendo. Claro, y cuando estás eliminando los grupos, Miriam, ¿no las afecta? Porque ya tengo corregidas las actividades, claro. Yo creo que no hay que llegar al punto de eliminar. Lo único que yo te recomiendo hacer agrupamiento y decir, Sí, AG, bueno, agrupamiento de la práctica 1, eso es lo que me agrupamiento de falta. la práctica 2. ¿Por qué? Porque en ese agrupamiento metes a todos, a los grupos, como los has querido configurar para la práctica 1. Y en esa tarea lo que es el caso 2, el tuyo sería el caso 2. Van a Vale. tener tantos agrupamientos como prácticas tú desarrolles. Sé que es complejo, pero una vez que te pongas,
No, pero es verdad que yo los agrupamientos no los estoy utilizando, por eso le estaba poniendo mucho asunto. Pero lo resuelvo entonces así. Yo creo que ahora mismo Vale. se me ocurre que sería así, ¿vale? También Vale. les digo una cosa. Yo para llegar a saber cómo ahora pongo agrupamiento, ahora una restricción, ahora no sé qué, trasteando, es decir, voy quitando y poniendo y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que todo esto es antes de que el primer alumno te envíe algo. La configuración de la tarea, una vez que un alumno te envíe algo, ya no podemos quitar la configuración, no podemos modificarla. Entonces, antes que un alumno te envíe algo y tú califiques, tienes tiempo para modificar la configuración, si no, ya la tarea no te deja, ¿vale? Entonces, claro, ahí está, pero yo creo que lo veo claro con tu caso sería agrupamiento, incluso para que tú tuvieras la tarea más limpia a la hora de corregir, metería la restricción diciéndole, y solo es para el agrupamiento de la práctica 1. Vale. ¿Cuántas prácticas tienes tú? Por ejemplo, para... Es que son 4 prácticas, pero dentro de la Vale, práctica hay diferentes actividades. vale, porque claro, dice, bueno, tengo 4 prácticas, ya sé que tengo que tener 4 agrupamientos. Mm, ¿Vale? mm. Pero eso, claro, tú dices, mi madre, se me va a ir complicando toda la configuración, pero también saben una cosa, que desde el momento que yo la primera tarea la configure perfectamente y me funcione, ustedes saben que a partir de ese momento lo que hacen es duplicar. Duplicando, ¿y qué tienen que hacer? Cambiar el nombre y la fecha. Pero todo lo demás lo dejan tal cual. ¿Me entienden? Entonces, es verdad que un poco hay que planificar. Yo siempre digo que todo esto es lápiz, mira, yo lo tengo ya. Lápiz y papel, lo tengo ya. Tengo que planificarlo y diseñarlo en papel. Y después lo vuelco en el aula virtual. Y teniendo claro y configurando la primera tarea bien, lo otro después es duplicar. Es decir, que tengo que dedicarle un tiempo, pero después me lo voy a ahorrar. Es decir, si yo configuro la primera bien, yo duplico. Y siempre es cambio nombre y fecha y lo tengo hecho. Y todo el tiempo que inviertan ahora, es verdad que, claro, ¿quién nos dice que el próximo año tenemos la misma asignatura y el mismo número de alumnos? También, vale. Pero si vemos que nuestra asignatura es de esas características, normalmente tengo posibilidad de seguir dando la misma asignatura, que tengo sobre 100 alumnos, 90, 80, ustedes saben que esto todo lo restaura y ya lo tienen configurado. Es decir, que piensen que todo el tiempo que invierten ahora, en el futuro, a corto y largo plazo, pues ya lo tienen hecho, ¿no? Porque sé que es complejo, ¿no? De todas estas cosas, ¿no? De si mi madre, y ahora agrupamiento y después restricción, mi madre. Bueno, sé que es un poco tedioso, pero bueno, también les digo por otro lado, ustedes cualquier duda, ya estos niveles del caso 2, caso 3, ¿vale? Incluso el caso 4, que es el más sencillo, que tiene también su complejidad, nos llaman al servicio, ¿no? A la unidad de docencia virtual y tenemos asesoramiento y nos sentamos con ustedes y les ayudamos a diseñar y a planificar todo esto. Entonces, pero bueno, si ustedes se quieren poner en la batalla, ahí se dejan, ¿vale? Ahí está todo. Pero yo creo que Miriam que sí, que con agrupamiento lo resolvería, incluso con la restricción para que un poco, yo digo que son mis manías, ¿no? De ver las cosas limpias, afinar. Yo digo, vamos a afinar esto, de que cuando yo entre solo quiero ver práctica 1, no quiero ver a más nadie fuera, ¿no? Y así corrijo, pero bueno, cualquier cosa, pero bueno, sí, yo te animo yo mi opinión es a hacer agrupamiento. Vale. No sé si hay otra cuestión más por ahí. Miren, yo aparte de... Vale. Bueno, gracias a todos ustedes, que estoy mirando mensajitos. Yo quería también meterme con las actividades colaborativas del aula y solamente voy a dar como actividades colaborativas, decirles, por si se quieren animar, yo sí me sobraba tiempo, quería también meterme en esto, pero solo con un caso práctico que era la base de datos, pero ya tengo toda la sesión ya cubierta con la parte, pero es verdad que yo también, por otro lado, quería centrarme en la parte de grupo porque veo que este año ha sido con mucha demanda, ¿vale? Entonces prefiero explicar toda esta parte bien,
porque saben que la unidad está ahí, que pueden contactar con nosotros y aparte ahora que les comento unas cositas. Pero bueno, como actividades colaborativas en el aula, por si hay muchos compañeros y compañeras pues que no saben que existen estos tipos de actividades, son aquellas que se pueden desarrollar de forma grupal, evidentemente, y son actividades que se pueden dirigir al grupo clase, es decir, que pueden presentar, hacer la actividad de forma individual, pero toda la clase participa en ella, ¿vale? Por eso hablo de grupo clase, o en pequeños grupos como las acabo de presentar en la tarea. Y solo que se queden con este dato. Como actividades colaborativas, está la base de datos que me permite hacer un formulario muy interesante para la recopilación de materiales, que entre todo el alumnado pues hagamos una base de datos sobre enlaces o artículos de interés de la asignatura. El glosario, y pues el glosario es muy fácil porque es añadir conceptos sobre la materia, un tema, etcétera, como lo quieran ustedes configurar. Y la wiki que me permite crear páginas web, ¿vale? Entonces el alumno puede editar en esas páginas. Importante, todas las actividades colaborativas del aula virtual participa tanto el profesor como los estudiantes. No solo es para ellos, sino también para nosotros. Nosotros formamos parte de esas actividades. Y yo las animo, si alguien está interesado en alguna de estas actividades, nosotros tenemos videotutoriales de todo, de los grupos, de la base de datos, de glosario, de wiki, donde les explicamos todo, cómo se configura y el objetivo de cada una de ellas. ¿Dónde están esos vídeos? Acuérdense que accediendo a soporte UDV, en recursos de ayuda y soporte, a ver si lo ven, sí. Aquí tienen videotutoriales de ayuda. En estos videotutoriales de ayuda... Usa esta inteligencia artificial. Se van a encontrar una lista de reproducción que tenemos 80 vídeos, ¿vale? Y ahí se van a encontrar los vídeos, hacen una búsqueda y están las de base de datos, el glosario y wiki, ¿vale? Por si tienen interés. Y una vez que lo visualicen, cualquier duda que tengan de consulta, pues ya también saben que nosotros aquí pues tenemos nuestro teléfono, correo electrónico que pueden contactar con la unidad docencia virtual, ¿vale? Pues no sé si quieren comentarme algo más, preguntarme. Quizás para más adelante a lo mejor alguna sesión específica y vemos estas 3 herramientas, pero de todas maneras, también aparte de los videotutoriales que están todos ahí, dentro del programa Acompañatic, dentro del aula virtual, les voy a poner en el chat dónde está toda la información del programa Acompañatic. Se lo digo porque aquí, en este apartado, tenemos las grabaciones de las sesiones anteriores, ¿vale? Estamos colgando todas las sesiones y aquí si pueden, hagan una búsqueda y pongan actividades colaborativas. Y hay sesiones que ya se grabaron donde explico de forma específica solo base de datos, wiki y glosario, ¿vale? No tanto la parte de grupos como la di hoy y también tienen ese vídeo, ¿vale? Por si tienen interés en ello, ¿de acuerdo? Pues si no tienen alguna duda, alguna cuestión más, vamos cerrando ya la sesión de hoy y invitarles que la próxima semana tenemos a la compañera Miriam González que va a presentarnos el diseño universal en el aprendizaje, DUA, ¿vale? Entonces, pues nada, nos vemos la próxima semana si pueden asistir. Como siempre, agradecer que estén ustedes ahí presentes y espero que haya sido interesante la sesión, ¿vale? Y vamos cerrando. Buen día.